Bueno, chicas, entonces vamos a arrancar trabajando eh, nuestras uñas con molde para darle el alargamiento a nuestra uña escultural. Entonces vamos a empezar aplicando el antiséptico como medida de protección. Previamente entonces también me lavé las manos y me coloqué mis guantes como elementos de protección personal. Listo. Lo siguiente, entonces, sería realizar una manicura en seco en caso de ser necesario, obviamente con nuestras herramientas previamente desinfectadas y esterilizadas. Entonces, teniendo en cuenta que nuestra modelo ya se encuentra lista, vamos a generar una lima 100-180, vamos a generar una primera capa o retirar la primera capa en el sentido en que vienen las células. Vamos a retirar esta primera capa suavemente. Esta primera capa. Y con la ayuda de la brocha vamos a retirar el polvillo que se genera. A partir de aquí, entonces quiero mostrarles que vamos a trabajar con los moldes. A la mano vamos a necesitar siempre una tijerita para cuando estemos trabajando con este tipo de uñas con molde, ya que se hace necesario para cortarlos. Aquí. Entonces, estos son nuestros moldes. Les estaba mostrando que encontramos diferentes en el mercado. Algunos se utilizan para hacer uñas tipo salón, que son las que más se venden en los salones de uñas. Y hay otras que son para darle un alargamiento mayor, que son como unas uñas de exposición. Entonces vamos a trabajar con nuestros moldes. También ahorita les mostraba que cuando ustedes ven estos moldes en las tiendas de donde venden productos de belleza, también son utilizados para hacer las uñas en acrílico, en gel. Y por aquí tenemos otros moldes. Ay, los acomodé. Tenemos estos otros moldes que son de la empresa Organic Nice. Y ya ustedes pues de su preferencia, la idea es que ustedes se adapten y uno se adapta pues como a trabajar con los moldes. Yo hoy voy a trabajar con estos de la marca mía Secret, ya que son con los que mayor tiempo he trabajado y he tenido pues como experiencia. Entonces, vamos a quitar la luneta, vamos a abrir, él trae como unos precortados. Vamos a abrir esta zona donde está precortado. Y yo les decía que utilizamos unas pequeñas ayudas para darle mayor estabilidad al molde. Aquí, si ustedes pueden apreciar, se van a dar cuenta que yo cojo esta lámina de este aluminio repujado, lo coloco en la parte de atrás de mi molde bien centrado, lo coloco y con la ayuda de mi pusher o pinza lo que hago es que pego nuevamente del papel. Entonces ahora les quiero mostrar para qué es ese aluminio. Cuando yo estoy haciendo la uña, yo necesito darle una curvatura. Y esa curvatura, por ejemplo, si yo no tuviera el papel, esa curvatura pues es más compleja de dárselo, mientras que este papel me va a ayudar a darle esa estabilidad
o esa curva que yo necesito. Entonces, por ejemplo, yo la puedo colocar ahí y la curva continúa. Y eso lo que hace es dar la forma de una uña natural. Mientras que, por ejemplo, tengo este así solito, sin el papel por debajo, y yo quiero que me dé la forma. Y mire qué pasa. Se abre. Y así de la forma él se va a abrir. Muchas empresas o en otras líneas lo que hacen es que colocan como refuerzo la luneta que viene por debajo. Es esta luneta que se retira de la parte central, la colocamos por el lado posterior y volvemos a colocar el papel. Y así pues vamos dándole estabilidad al molde. ¿Qué pasa? Que la luneta también tiende a abrirse, o sea, ella me da la estabilidad en cuanto a reforzar me refuerza el molde, pero la forma se corre. Entonces yo sí le sugiero, me gusta mucho pues este pequeño truco o secretico de trabajar con papel repujado y pues uno corta las laminitas del tamaño que necesite realizar. Los tamaños pues realmente no son muy grandes y para lo que nos ayuda pues es bastante económico este pequeño truco, ¿sí? Entonces, ya tenemos este molde aquí preparado y ahora vamos a proceder a retirar el papel encerado, porque en cada uña debo hacer la medición del trabajo de cada dedo que estoy trabajando. Entonces, aquí yo debo de medir dónde voy a hacer la medición, el tamaño del molde que me voy a gastar por cada dedo. Entonces, esto tiene unas pequeñas líneas, entonces yo voy a hacer unos pequeños cortes. Dame un segundito. Y con la tijerita vamos a hacerle como unas pequeñas orejitas a mi molde. Entonces ya medí y sé que aquí es donde yo debo de llegar con el molde. Entonces voy a coger y hago como unas pequeñas orejitas de gato. Yo les digo orejitas de gato. Aquí. Y esta tijerita me sirve bastante. Retiro las orejitas y me vengo y mido el molde en la uña. Y miro si este molde se me adapta a mi uña. Entonces, voy a coger y voy a medir de igual manera con los tubos. Voy a medir con este tubo, voy a medir que este tubo mida de uno de los 3/3 de la uña. Como así, divido la uña en 3 partes. Yo cojo por aquí un pequeño, vamos a hacer con este. Voy a dividir mi uña en 3 partes. ¿Cierto? Entonces, este lo voy a ubicar en la parte central. Mire que aquí me da para que este sea mi tubo para trabajar con él. Si yo trabajo con un tubo del tamaño de la uña, entonces voy a buscar por aquí uno más grande, que algunas colocan, por ejemplo, un tubo mucho más grande.
o un tubo como estos, ¿qué va a pasar? Que cuando yo le dé la forma en la uña, el molde me va a quedar ancho. Este molde debe quedar un poco más estrecho ya que yo debo colocar producto. Entonces voy a colocar el tubo para que me estreche un poquito más a la uña natural y lo que me quede de producto pues quede como si viniera de la uña. Entonces voy a borrar esta línea que entonces me va a quedar con la... Listo. Entonces voy a escoger un tubo que sea más o menos a 3/3 de la uña. Ahora voy a coger el tubo y por la parte inferior del molde lo voy a colocar y voy a darle forma para que venga como si fuera de la forma del tamaño de la uña que yo necesito. Entonces mira que ya me quedó como a la forma de la mano, la forma del dedo. Y ahora voy a proceder a retirar el molde. Voy a retirar, perdón, el papel encerado que trae el molde. Ahora me vengo y voy a hacer la adaptación. Voy a hacer la adaptación y veo que este molde entonces nos quedó bien. Hay algo que de pronto Elizabeth me preguntó en la clase pasada y ella me decía, profe, si una persona no tiene una base natural, entonces ¿cómo hacemos para que ese molde se pueda adaptar o cómo hacemos para adaptarlo para trabajar, por ejemplo, en una uña con onicofagia? Entonces, lo mínimo que hay que tener es una base natural. Y para yo hacer esa base natural, entonces lo primero que yo voy a hacer es una pequeña extensión de la uña. Entonces, vamos a colocar un poquito del producto. Este es el monómero. Acuérdense que más o menos hasta la mitad de la copa para que nos permita la hidratación del pincel. ¿Sí? Hidrato el pincel, limpio el excedente y cierro. Entonces, yo voy a coger y voy a hacer una pequeña perla a 45 grados, 1, 2, 3. Ay, se nos fue. Vamos a ver si nos cristaliza. Nos cristalizó. La vamos a traer a la uña. Ay, perdón, niños, me faltó aplicar el preparador antes de eso. Entonces, está muy emocionada ya con la elaboración de la uña. Escojo mi limpiador. Listo. Limpiamos. Aplicamos el Naipred. Y aplicamos el adherente. Solo en la uña.
Ahora sí voy a hacer mi perla a 45 grados, cuento 1, 2, 3. Y la colocamos hacia la zona del borde libre. Dejamos que se autonivele. Limpio mi pincel y voy a hacer aplano, aplano, aplano. Plano. Y aquí lo que estoy haciendo es crear un pequeño borde libre para poder hacer la adaptación de mi molde. Y acuérdense que es muy importante que me quede ese borde libre redondeado, porque ahí es donde va a encastrar o es donde el molde va a tener mejor adaptación. Entonces aquí creo una pequeña, se creó un pequeño borde libre para que el molde pueda tener mejor agarre. Y esto también lo podemos hacer, por ejemplo, cuando una uña está muy corta o sufre de onicofagia y queremos hacerle unas uñas en acrílico. Entonces lo que se recomienda es crear un pequeño borde primero para entonces darle agarre al molde cuando ya lo coloquemos. Vamos a esperar unos minuticos que todavía se encuentra polimerizándose el producto y no se encuentra seco totalmente. Aquí me doy cuenta que no se ha secado. Ahora, mi molde que ya se encuentra listo, lo voy a traer. Voy a traer mi molde. Me están molestando hoy un poquito los guantes. Se me están pegando. Y aquí
A ver, se encuentra un poquito húmedo mi acrílico. Colocamos el molde, lo adaptamos se me está levantando, no se secó bien. ¿Qué pasa? Si yo lo cierro mucho de acá, ella tiende a quedar encocada y la idea no es que me quede encocada. Es más, voy a bajar un poquito esta lunetica. Y tengo que fijarme muy bien que el molde me quede centrado. Que se adapte muy bien a mis laterales. Y me fijo y reviso que mi molde venga a la par de la uña, ¿cierto? Que no me quede levantado para que la uña no vaya a quedar con una curvatura, sino que quede lineal, que me quede lineal como si viniera de la uña natural. Es más, nosotros medimos que de la punta, de esta punta de acá a la punta de acá, se vea una línea realmente donde yo pueda tomar como si viniera de la uña natural, ¿cierto? Ahora voy a coger nuevamente los tubos, el tubo, y le voy a hacer un pequeño cierre a mi molde. Y este pequeño cierre, miren, muestra que la uña va a quedar con una curvatura C, ya que cerré el molde con mis tubos y vienen como si tuviera la curvatura natural eh, que le quise dar. ¿Listo? Ahora voy a colocar una pequeña perla. Vamos a buscar. Ahora voy a coger, como ya tienen mis preparadores, vamos a coger una perla del tono cover y la voy a colocar hacia el borde libre. Voy a dejar que esta perla se autonivele. Entonces, limpio mi pincel
y voy a ir creando una almendra. Acuérdense que las almendras son un poco estrechas en la punta. Con el cuerpo del pincel voy aplanando mi acrílico. Ahora voy a coger una segunda perla y la voy a poner en la parte central. Espero que se me autonivele unos cuantos segundos. Limpio mi pincel y hago presión y aquí tengo mi perla. Esto es como para, esto es lo que nosotros llamamos el alargamiento de la uña en cuanto a la base natural. Entonces mire que nosotros estamos colocando un cover que simula el color de la uña para nosotras posteriormente pues darle el efecto como si la uña estuviera creciendo a ese tono natural. Voy a aplicar una pequeña perla en este sentido. Darle mayor elevación porque aquí hay un truquito que nos han enseñado eh, en diferentes academias, que es muy válido, y es pulir la almendra antes de continuar con la elaboración de la uña. Entonces vamos a esperar un momento a que la uña vaya secando. Entonces, chicas, aquí un pequeño, entonces ya esperé a que se secara mi acrílico, y una de las opciones que a mí me dan, pues para que la perla me quede bien bonita, bien pulida, es que yo puedo trabajar. Sí, ahí se me movió por aquí el molde. Entonces, con la lima, hacerle la adaptación para que nuestra almendra se vea mucho más bonita. Entonces, yo lo que hago es limar los laterales limar mi otro lateral entonces mira que me queden como si fuera una especie de casita, y aquí
lo que hago es darle mi forma en una punta redondeada y así pues estoy dando la forma que yo quiero de almendra. Y ahora entonces, ya teniendo mi almendra, voy a mirar los elementos que voy a encapsular. Entonces yo voy a trabajar con este glitter que es dorado, y en la parte interna voy a trabajar con un tono amarillo para que realce bastante la tonalidad que estoy así trabajando. Entonces voy a coger mis elementos decorativos y voy a empezar por hidratar mi pincel. Voy a coger mi perla en tonalidad amarilla está un poquito húmedo, vamos a esperar que se autonivele. Estos tonos de colores o en brillos se secan, tienden a secarse menos rápido. Entonces yo los voy a traer y lo voy a traer aplanando. Y aplanamos. Bueno, acuérdense que con el cuerpo del pincel y con el lateral del pincel yo voy a recoger el producto. Y más aquí que toca armar la uña toda completica desde cero. Así este lado vamos a armar otra perla. Y lo voy a colocar hacia este lado. Dejamos que se autonivele y me vengo y con el cuerpo del pincel voy aplanando. Esperamos que seque un poco nuestro acrílico, que se autonivele. Y vamos dándole forma. Se nos ensució un poquito, no importa. Y vamos mirando en los laterales. Vamos a colocar otra perlita acá.
Acuérdense en que este acrílico no me sirve para nivelar, para estructurar, sino solamente como decorativo, como para resaltar el tono que estoy trabajando, pero como decorativo no me va a servir. Perdón, para estructurar no me va a servir. Recordemos que tenemos que colocar un acrílico de mayor resistencia. Ya coloqué mi tono amarillo. Y no queda al mismo nivel del tono cover, aunque en que hice mi primera perla para darle el alargamiento, sino que me queda mucho más bajito. Es una capa delgada realmente de ese amarillo. También voy a colocar más monómero. Y aquí ya vamos a colocar entonces los elementos que vamos a encapsular. Aquí vamos a trabajar colocando el tono decorativo. Esto tiene glitters muy bonitos. Y vamos a colocar y así nos va quedando con los elementos decorativos. Ya vamos a buscar el tono translúcido para encapsular. Y ahora vamos a colocar el que le da la resistencia. Vamos a colocar una perla en tono translúcido y la vamos a colocar donde colocamos el alargamiento de la uña hacia el borde libre. Limpiamos. Este es el que nos va a dar el encapsulado, este es el que nos da la resistencia. Ese encapsulado quiere decir que queda por dentro de esta tonalidad o que está por dentro. Tenemos que autonivele.
y llevamos con el cuerpo del pincel a plano, a plano, a plano y a plano. Y ahora hago el otro extremo. Coloco la perla, dejo que autonivele y aplano. Y aplanamos. Coger otra pequeña perla, autonivelo, perdón, aplano y ya ahora sí voy nivelando toda mi aplicación. Aquí me falta una pequeña perla en este lateral. Y ahora yo debo esperar que ella empiece a secar. Es cuando empezamos lo de los videos. Hoy les mostré que vamos a trabajar con una pinza. Resulta que la pinza me va a permitir cerrar este acrílico de los laterales para que nos quede más cerrado y nos quede más como la uña natural. Entonces, cuando yo toco, él no puede estar chicludo. Entonces, por ejemplo, que todavía este está un poquito, que yo toco y está húmedo, entonces todavía no puedo colocar mi pinza. La voy a colocar cuando ya no sienta que se encuentra pegajoso. Entonces, antes de que el acrílico se seque, yo coloco mi pinza y esto lo que me va a permitir es cerrar un poco más la uña. ¿Sí? Ella cierra. No hay necesidad de hacerle mucha presión, ya que mi pinza tiene una presión que genera sobre la uña y ella pues me va a permitir quedarme en este rango donde me va a estrechar un poco más. ¿Sí? La dejo el resto de tiempo que vaya secando, unos pequeños minutos, y ya. Mi uña secó y esta pinza me permite cerrar un poco más la uña para que no quede tan ancha. Listo. Como ya mi molde cumplió su función de sostener, de darme forma mientras yo hice la elaboración, ahora voy a proceder al limado. ¿Sí? Entonces,
lateral. Y otro lateral. Pared izquierda. Pared derecha. Y ahora de arco alto al borde libre. Limos los extremos. Voy a limar los laterales. Mi otro extremo. Y ahora voy a trabajar sobre la cutícula. Envolvente. Envolvente. Y ya voy a trabajar sobre mi lima sponge. Entonces pasamos a limpiar con la lima, con la brocha. Y colocaremos la lima sponge. Para borrar todas esas líneas. Y ahora cogemos la brocha y con la ayuda de un paño nuestro paño veremos muy bien los residuos y ya procederemos a brillar nuestra uña en la lámpara.